Hola Uniclan, el día de hoy vamos a hablar sobre el arroz integral. Y pues con este episodio empezamos la segunda semana de Omniclan. Y ya un poco se me va estructurando y facilitando las cosas. Con este episodio va a ser un tema de nutrición. Y así van a ser los lunes. Los días miércoles van a ser temas sobre hábitos saludables, tips. Y los días viernes van a ser episodios de suplementos. Y pues ya así vamos a ir variando los temas y a ver cómo se acomoda mejor. Y bueno, vamos al tema. El arroz integral. ¿Qué es el arroz integral? Pues simplemente es el arroz blanco común que comemos, pero es este arroz al que no se le ha quitado la cáscara. Al que no se le ha quitado esa piel, esa cascarita, y pues eso lo convierte en arroz integral. El arroz que comúnmente todos consumimos es el arroz blanco, el arroz pulido, el arroz refinado. Pero ¿qué diferencia hay entre estos más que esa cáscara? Pues la diferencia está en esa cáscara. Que en esa cáscara vamos a encontrar las fibras y ciertas sustancias nutritivas, las cuales pueden ser vitaminas y pues que no debemos dejar de desaprovechar porque en el mundo el arroz es lo que más se consume y más que nada en Perú, que todos los alimentos por lo general llevan arroz y pues cambiar este arroz blanco por el arroz integral puede resultar interesante por las distintas ventajas que este te va a aportar. Y bueno, ahora contarles algunas historias del arroz para que se animen a hacer el cambio del arroz blanco al arroz integral. Y empezar comentándoles que es del arroz integral de donde se descubrieron por primera vez las vitaminas. ¿Y cómo ocurrió esto? Pues contarles la historia de que en 1900 en muchos países del mundo donde ya el procesamiento de alimentos, la refinación ya se estaba mejorando y avanzando, tanto en el refinamiento del azúcar como en el de muchos cereales, incluidos el arroz. En muchos de estos países, pues se empezó a desarrollar una enfermedad denominada beriberi. Esta enfermedad salió y surgió así de la nada y pues surgió como una epidemia. Muchas personas la empezaron a contraer. ¿Cuáles eran los síntomas de esta enfermedad? Cansancio, fatiga extrema, somnolencia, una extenuante falta de motivación. Claro, como cuando te levantas de la cama. No, no tanto así. Pero es sentirse sin energía todo el día. Muchas de estas personas que vivían en estos países afectados, pues la contrajeron. Y como en estas épocas surgieron muchas enfermedades virales de patógenos, pues también pensaron los científicos de aquellas épocas que esta enfermedad era causada por un virus, un patógeno. Y pues todos los científicos se pelearon para descubrir el nuevo virus y que llevara su nombre. Y hubo uno que dio el primer paso, el cual se llamaba Christian Erikman, el cual se fue a hacer experimentos con aves que estaban completamente sanas, y pues que este científico tomaba sangre de los pacientes con beriberi se las traspasaba a las aves. Pero ¿qué pasaba? Que estas aves no contraían la enfermedad, parecían inmunes a ella. Y pues los avances de su estudio, de su hipótesis, no eran fructíferos, hasta que un día en el pueblo que él estaba haciendo sus experimentos hubo una escasez de arroz integral. Y al haber una escasez de arroz integral, pasaron a alimentar a estas aves con el arroz refinado que ahora conocemos. Estas aves, al pasar de ser alimentadas con arroz integral a ser alimentadas con arroz blanco, empezaron a desarrollar la enfermedad del beriberi. Muchas de estas aves empezaron a mostrar sus sintomatologías, el cansancio, la fatiga,
cambiaban su comportamiento. Y pues esto fue un indicio para el estudio de Christian Erikman. Luego, este doctor pasó de darles el arroz blanco al arroz integral y vio que estas mismas aves que estaban enfermas se recuperaban. Y ahí formuló su tímida hipótesis de que el arroz integral era muy útil a la hora de enfrentar el beriberi, de curar el beriberi. Sin embargo, por la sociedad médica de aquellas épocas, este estudio no tuvo mucha relevancia. Sin embargo, muchos científicos se volvieron a arriesgar, hicieron el mismo procedimiento, inducir el beriberi, volverlo a curar. Sin embargo, esto todavía no tenía el peso suficiente. Pero no fue hasta 20 años más tarde que el doctor Casimir Funk llevó este experimento del doctor Erikman un paso más allá. También indujo a las aves a padecer del beriberi, pero en el afán de demostrar que el arroz integral tenía cualidades que el arroz blanco no las tenía, pues agarró 400 kilos de arroz integral, pasó unos cuantos meses moliéndolo y separando toda esa fibra, todo ese salvado de arroz, de los cuales obtuvo 150 gramos de salvado puro. ¿Qué fue lo que hizo? Pues en aves, en palomas que ya estaban paralizadas por el beriberi, pues con una fracción infinitesimal de este salvado de arroz, se las suplementó. ¿Y qué pasó? Que a las pocas horas estas aves ya estaban totalmente recuperadas. Y fue con este estudio que el doctor Casimir Funk planteó la hipótesis de que en el arroz integral existían sustancias vitales, sustancias fundamentales, que en el arroz blanco no existían. Estas sustancias eran fundamentales ya que su deficiencia ocasionaba una enfermedad como el beriberi. Este estudio ya planteaba con mucho más fundamento de que el arroz integral y más que nada la cáscara, el salvado de arroz, era muy útil para tener y preservar una salud muy buena. Y también a partir de esto fue que el doctor Casimir Funk acuñó la palabra vitamina, ya que en esta época, como ya les mencioné, no existía ningún conocimiento de este tipo de sustancias. Pero no fue hasta 25 años después que el doctor Robert Williams, en conjunto a su equipo, que pasaron unos cuantos años separando de la fibra del salvado de arroz, que Casimir Funk en su estudio planteó que tenía sustancias especiales, pues de esta fibra el equipo del doctor Robert Williams separaron 5 gramos de cristales puros de esta sustancia que era tan reconocida, que era tan afanada, la sustancia de vitalidad, la vitamina. Al lograr separar estas 5 gramos, lograron concebir la estructura molecular de esta vitamina. ¿Cuál era esta vitamina? Pues la vitamina B1, la primera vitamina que también fue sintetizada 2 años más tarde. Y pues esta tiamina está presente en la fibra del arroz, como en muchos otros alimentos. Pero, ¿qué se pierde con el proceso de refinación convirtiendo este arroz integral a arroz blanco? Pero si todavía esta evidencia no te sirve, no te ha logrado convencer de que debas integrar el arroz integral como reemplazo del arroz blanco, pues aquí te presento una más que a mí hizo que me estallara la cabeza. Esto pasó en el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un doctor británico, el doctor Scraft, el cual fue enviado a Singapur a tratar la alta tasa de mortalidad infantil ocasionada por la malaria. Cuando el doctor Scraft llegó a Singapur, la tasa de mortalidad era del 42%. Él pasó unos 16 años implementando hercúleos esfuerzos médicos para reducir esta tasa de mortalidad, y con lo cual sí logró reducir la tasa de mortalidad con sus métodos ortodoxos. Lo logró reducir de un 42% a un 16%. Sin embargo, cuando el doctor Scraft estaba en este proceso, al llevarlo al 16%, por algunos mandatos de la Segunda Guerra Mundial, porque iba a existir una escasez de alimentos y porque el arroz
al convertir el arroz integral en arroz blanco se pierde un 30% de la masa del alimento. Bueno, los gobernadores de aquellas épocas decidieron prohibir la venta del arroz blanco, que solamente la gente debía ser alimentada con el arroz integral. ¿Qué pasó un año después de haber implementado esto? Que la tasa de mortalidad bajó del 16 al 8%, solamente cambiando en este aspecto alimenticio, lo cual significa miles de personas, miles de vidas de niños que se han salvado simplemente con el hecho de cambiar su alimentación de arroz blanco a arroz integral. Claro, también pudieron existir muchos otros factores que influenciaron en esta bajada del porcentaje, pero el factor más resaltante fue el cambio de este régimen alimentario. Y bueno, a partir de este suceso, el doctor L.J. Picton, el cual era un doctor británico de la época muy reconocido, hizo una reflexión, la cual os voy a comentar. La reflexión va así. Nos encontramos ante un fenómeno que debería hacer reflexionar a cualquier jefe de Estado. De un solo plumazo se salvaron varios cientos de miles de vidas. Esta es la reflexión del doctor L.J. Picton. Y ahora nos toca hacer la reflexión a nosotros. Yo creo que si nunca le has dado una oportunidad al arroz integral, te estás perdiendo muchos de los beneficios que te puede dar este. Que se demora un poco más en cocinar que el arroz blanco, pues sí es cierto, se demora un poco más, pero los beneficios que te va a aportar, por un lado de la fibra, que te va a dar probióticos, que va a mejorar tus probióticos y te va a dar prebióticos, y por el otro lado de las vitaminas, como puede ser la vitamina B1, la tiamina, la cual va a mejorar tu rendimiento cognitivo y de la cual también hablo en el video del Optimus, que también estaré dejando en los comentarios. Pero esta tiamina que vamos a encontrar, la vamos a encontrar de forma natural, en la fibra del arroz. De esta forma, pues vamos a tener una ingesta un poco mayor de tiamina. Y como hay muchos estudios que demuestran que a una mayor ingesta de tiamina, hay una mayor mejora en el rendimiento cognitivo, pues estos son algunos de los beneficios que te va a brindar el arroz integral. Tanto como librarte también del beriberi para que no estés preocupado. Para que esta enfermedad de fatiga extrema no se te vaya a presentar ni en su menor medida. Y así puedas también tener un poco más de energía vital. Si te gustó el contenido de hoy, no olvides dejar tu like, suscribirte si te gusta el contenido que voy presentando. Y no olvides comentar alguna sugerencia o pregunta. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de OmniClan.